Buen día, bienvenidos todos. Estamos leyendo el libro El descubrimiento de la presencia de Dios del grupo de estudio del doctor David Hawkins. Hoy leemos el capítulo 7, El filo de la navaja. Bienvenida, Ciua. Buenos días. Noches allá. Empezamos la lectura. Si alguien quiere empezar, empiezo yo misma, como queráis. ¿Empiezo yo misma? Sí. Pues venga. Capítulo 7, El filo de la navaja. Comentario. Puede verse que incluso a nivel conceptual no es posible deshacer el complejo ego experimentador de manera lineal, y tampoco es posible sin la ayuda divina, una ayuda que la presencia de la propia energía espiritual provee. La energía espiritual es una emanación del ser. El flujo interno de energía divina es consecuencia de las propensiones kármicas junto con la gracia, la elección espiritual y asentimiento de la voluntad, tal como queda ejemplificado en la adoración, en el compromiso espiritual, la oración, la súplica, el servicio desinteresado, la misericordia y el amor. La calibración indica el nivel de evolución de la conciencia, que está correlacionado con el grado de dominio de la energía espiritual que acompaña a la verdad y al amor. No es posible deshacer el ego abordando sucesivamente sus numerosos sistemas de creencias. Más bien, la intención y la devoción espirituales hacen que el nivel calibrado ascienda y, a medida que lo hace, el propio campo favorece el deshacimiento del dominio del ego. Las técnicas y prácticas que disuelven los puntales que sustentan las diversas posiciones del ego a lo largo de la escala de la conciencia se han descrito en otra parte: trascender los niveles de conciencia. Se ha aludido a ellas en las secciones sobre meditación y contemplación. En cierto periodo de la evolución espiritual y mediante el asentimiento de la voluntad, surge la decisión interna de buscar seria y activamente la conciencia, awareness, espiritual por sus propios méritos. Esto puede ir acompañado por un cambio en el estilo de vida y o la búsqueda de maestros o comunidades espirituales. A nivel operativo, los elementos centrales del trabajo interno seriamente comprometido son: 1. Enfoque disciplinado sin desvíos. 2. Estar dispuesto a entregar todos los deseos y los temores a Dios. 3. Estar dispuesto a soportar la angustia transitoria hasta que se trasciende la dificultad. 4. Constancia y vigilancia. 5. Ir más allá del autointerés y pasar de la posición de participante experimentador a la de testigo observador. 6. Estar dispuesto a renunciar a los juicios y opiniones sobre lo observado. 7. Identificarse con el campo más que con el contenido del campo. 8.
proceder con certeza y confianza, aceptando que la iluminación es el propio destino, no un objetivo, deseo o esperanza. Rechazar la noción de que la iluminación es una ganancia y entender que es una condición consecuencia de la decisión, la intención y la dedicación devocional, que a su vez son producto tanto del karma como de la gracia divina. Y 9. Evitar glamorizar o agrandar la tarea o su destino, y en cambio confiar en la devoción por sí misma. El filo de la navaja. Permanecer en la cresta de la ola. Estar en el testigo observador es posicionarse en una actitud contemplativa. Los fenómenos aparecen y desaparecen. Uno debe entregar constantemente el deseo de experimentar el fenómeno o el deseo de obtener la recompensa de la propia experiencia de experimentar. Se notará que los sentimientos y pensamientos surgen y caen como olas. Con frecuencia, anticipar el futuro es un resultado de intentar controlarlo y está basado en el miedo. El miedo, el control y la anticipación están asociados con enfocarse en la parte frontal de la ola de la experimentación. En cambio, apegarse a los pensamientos y sentimientos durante incluso una 10 milésima de segundo una vez que ha pasado la ola es enfocarse en el pasado y apegarse a él. El enfoque tiene que estar en la cresta misma de la ola, a medida que rompe a esa apertura de una 10 milésima de segundo del experimentar. La cualidad interna de la conciencia, consciousness, awareness, que no está sometida a retrasos, es capaz de detectar este espacio. La percepción no puede elegir detectarlo porque se mueve exactamente a la misma velocidad que la mente. La conciencia, awareness, consciousness, está situada justo debajo de o es anterior a la función del espectador observador. Es silenciosa y no se mueve, como el cielo o el espacio mismo, mediante la renuncia a la anticipación, al apego, a la búsqueda de placer o a la evitación del desagrado. El enfoque permanece situado en el filo de la navaja, en la cresta del momento efímero. A través de este posicionamiento estable, la mente y la imaginación receden gradualmente y se revela que el deseo y la intención del pensamiento activan el campo subyacente. A medida que el enfoque y el interés pasen del contenido al observador testigo, se descubrirá que éste es una emanación de la conciencia, awareness, de la conciencia, consciousness, y una cualidad no lineal e impersonal que es primaria, autónoma e innata. Aunque al principio esta meditación-contemplación puede parecernos poco familiar o incluso torpe o incómoda, como está de acuerdo con la voluntad y la energía divina, acaba convirtiéndose en un autoposicionamiento libre de resistencias. Si no deseamos ni nos resistimos a los datos observados,
y tampoco les damos especial valor por ser míos, empiezan a disiparse y acaban desapareciendo. Sucesivamente, a medida que surge, cada uno de ellos es entregado a Dios y así se revela la fuente de energía silenciosa que desea el pensamiento o la experimentación. Para desenergizarla, lo único que se necesita es entregar el deseo a Dios. Para los que se han sumado ahora a la lectura, estamos leyendo la página 118, iniciándola. Transformación, revelación. Cuando se retira el interés y el valor de la pantalla filtro del experimentador que conforma el yo ilusorio, este se convierte más en un ello que en un yo. Su dominancia y su interferencia disminuyen y acaban desapareciendo. Entonces se produce un profundo cambio en la cualidad y en la apariencia del mundo. Cuando se retira la interferencia de la pantalla que procesa, todo se revela a sí mismo como intrínseca y exquisitamente radiante. Todo se presenta con vivacidad y conciencia. La anterior apariencia del mundo era plana y monocromática, en comparación con el tecnicolor. Ahora todo irradia su propio brillo de asombrosa belleza, que es consecuencia de la vivacidad, de la omnipresencia y de la universalidad de la vida. Todo está interrelacionado y expresa unicidad y unidad. Todo está ocurriendo espontáneamente por sí mismo. Esta deslumbrante cualidad de radiante belleza brilla como la esencia de la creación. La mente se queda en silencio. Al principio dudando y después abrumada, se da cuenta de que la divinidad se está revelando a sí misma, como este regalo que ahora se presenta. Es la singular manifestación de la divinidad como creación, que es un proceso continuo. Todo irradia su conciencia, awareness, adorando la existencia de un amor abrumador que es presencia. Lo que se presenta es asombroso e incluso el campo de conciencia, awareness, se queda aquietado ante su grandeza. La presencia nos impide funcionar en el sentido ordinario de la palabra. La identidad que nos era familiar ha desaparecido. Ni siquiera es posible hablar de la realidad sin ayuda de lo divino. Esto es algo que no puede describirse ni explicarse. Incluso aludir a ello me llevó 30 años. Concentración de la mente en un punto. Este es un tema que a menudo sale en las conferencias y al que se alude en la literatura espiritual clásica. Básicamente se ha descrito como un proceso volicional que a menudo se confunde con la concentración. No obstante, surge como consecuencia del enfoque más que del esfuerzo que está implicado en el concepto de concentración. En realidad, lo que se decide es más un permitir que un hacer. Esto requiere estar dispuesto a renunciar tanto al apego como a la evitación del desfile de los fenómenos observados,
tanto si se originan internamente, mente-emoción, como si lo hacen externamente, percepción, los sentidos. Basta con renunciar a la atracción y a la aversión que producen los fenómenos transitorios. El término concentración conlleva esfuerzo, pues el ego se enfoca en el contenido que es lineal. En cambio, la conciencia, awareness, debería retirarse del contenido, imágenes, pensamientos, ideas, sentimientos, etc., para dirigirse al campo no lineal y contextual. Como resultado de esta actitud, uno se acerca a la pregunta de ¿quién está observando? Entonces, mediante la honestidad interna, uno descubre que no hay un quién, sino un qué, una cualidad autónoma que testifica. El desapego viene de retirar la intención de hacer algo con los fenómenos, como extraer placer o una emoción. Un término más preciso para este proceso es mente no enfocada en ningún punto, en cuanto a que se produce la decisión de no enfocarse, puesto que enfocarse llevaría a participar en los fenómenos pasajeros. Uno simplemente se permite testificar mediante una elección volicional, en lugar del enfoque esforzado, en un punto que es propio de la concentración. El término enfocarse en un punto es específicamente lineal y también dualista, puesto que divide la contextualización en un sujeto que se enfoca en algo, produciendo una división dualista entre un esto y un eso. Esta dualidad se disipa como consecuencia de la intención de experimentar los fenómenos. Así, esto va en la dirección opuesta de la autoindagación psicológica, que está diseñada para investigar cómo piensa o siente uno cuando recuerda sucesos de su vida. Este tipo de indagación conduce a una búsqueda sin fin, en la que cada fragmento de información lleva automáticamente a la siguiente pregunta, lo que indica que es un sistema diseñado para explorar el ego más que para trascenderlo. Puede notarse que el aspecto experimentador del ego se posiciona constantemente para derivar beneficios de los fenómenos observados. Incluso si solo se trata de confirmar su propia realidad siendo el tú del siempre presuntuoso yo personal. El ego se muestra renuente a aceptar que el despliegue de los fenómenos secuenciales es autónomo e impersonal. Está posicionado para saltar dentro a fin de imponer un sentimiento, que a su vez siempre es la expresión de un punto de vista egótico o de un posicionamiento, como una opinión, o al menos tiene la orden de declararse a sí mismo primordialmente esencial para su propia identidad y sentido de realidad. Dejar de identificar al experimentador con la realidad de uno mismo es una transición importante del contenido dualista
al contexto no dualista y por lo tanto del yo al ser. No sé si alguien quiere continuar la lectura. Si gusta, yo sigo. Perfecto, Rosa María. La atracción de los fenómenos. El experimentador se siente seducido por la atracción de los fenómenos transitorios debido a que proyecta en ellos valor y valía. El valor y la valía reflejan significado, importancia y relevancia, que como podemos ver es la base misma de la industria de la publicidad, que tiene el propósito de captar la atención y atraer el deseo de tener, hacer o de ser exitoso, admirado, rico, etc. Así, todos los fenómenos observados son como interminables solicitudes de poseer, de reivindicar, de ser y de recibir beneficios de alguna manera mágica. Por lo tanto, el contenido de los fenómenos transitorios se glamoriza dándoles valor o significado y se vuelve especial, incluso si su único valor o significado es que es mío. Esta tendencia puede verse en aquellas condiciones clínicas que producen pánico a la pérdida de memoria durante los periodos de amnesia. También puede verse en las personas mayores durante los primeros años de la pérdida de memoria, pero a medida que progresa, la mayoría de los pacientes se hacen indiferentes a dicha pérdida y ya no les importa nada en qué fecha o en qué año viven, ni siquiera su edad. Esto continúa causando cierto pánico en las enfermeras y en sus familias, pero los ancianos lo aceptan con ecuanimidad. Resulta instructivo imaginar todo un periodo de la propia vida del que no hay memoria. Esto ya ha ocurrido en la vida de cada persona, aunque pasa desapercibido. Al principio se produce el pánico y el melodrama emocional de la pérdida. La investigación de qué se ha perdido y resulta muy reveladora. Después de cierta reflexión, la supuesta pérdida trágica se convierte en ¿y qué más da? A los recuerdos se les otorga el valor sentimental de ser preciosos cuando son yo o cuando se consideran míos. Este experimento también revela la identificación del yo con una banda temporal lineal, subjetiva y experiencial. Generalmente la mente del adulto medio es incapaz de recordar los detalles de considerables periodos de su vida, y hacerlo requiere un esfuerzo concentrado, mediante el cual generalmente uno solo es capaz de recordar los sucesos más importantes. Resulta instructivo darse cuenta de que en el periodo de tiempo correspondiente a los años que faltan, el ego-mente está ocupado experimentando y generalmente extrayendo todas las compensaciones imaginarias que podía de los fenómenos pasajeros. La pregunta que uno se ha de plantear es: ¿qué valor tiene ahora? Para ayudar a desapegarse de la tentación seductora del contenido lineal y transitorio de los fenómenos observados, resulta útil imaginar que lo que se está experimentando probablemente también será olvidado, generalmente en cuestión de unos pocos segundos. Este contenido lineal no es lo suficientemente importante para recuperarlo a menos que se le considere especial o importante. El fenómeno recientemente descubierto del parpadeo nos ofrece una analogía. El cerebro-mente clausura automáticamente la conciencia visual cada vez que los ojos parpadean. Bristol, 2005. En consecuencia, en la duración de una vida de duración media, uno pasa aproximadamente 9 días en estado de olvido visual.
Algunos ejercicios instructivos revelan que uno no es la víctima pasiva del proceso mental, sino su originador, porque tiene la intención de extraer el valor proyectado en los fenómenos. Cuando se comprende esto, uno se libera de ser dominado por el falso yo del experimentador. El ser no está sujeto al experimentador ni limitado por él. Su cualidad no es lineal ni secuencial y es independiente de los fenómenos, incluso de la práctica del experimentar mismo. Por virtud de la identidad, el ser es de manera innata y simultánea el conocedor y lo conocido. Pregunta: ¿la descripción de la mente concentrada en un punto clarifica que en realidad ese no es un proceso o procedimiento especial ni una práctica exigente, sino más bien una manera de orientarse hacia los fenómenos transicionales de la experimentación? Respuesta: es parecida a una posición actual prevaleciente o postura que está equilibrada. Es como estar en la proa de una nave que tiene una única función independientemente de las distintas apariciones de las olas individuales. En realidad, a cierto nivel, la mente mantiene esta posición en todo momento, en el sentido de que nota una multitud de fenómenos transitorios sin pararse a reaccionar, memorizar o hacer nada al respecto. A partir de las múltiples entradas de los datos que se producen, la mente solo se para a seleccionar unos pocos fragmentos de información, unos pocos datos a los que les presta atención y en lo que se enfoca deliberadamente. Ignora la gran mayoría de los posibles datos lineales, aunque los ha observado y registrado. La atención es selectiva y se basa en el valor presupuesto que es transitorio. Al observar lo que la mente selecciona para prestarle atención, sus tendencias se hacen aparentes, revelando las fuentes de atracción y aversión. Cuando se renuncia a la tendencia a proyectar deseo o aversión, todo adquiere el mismo valor, pues carece de la cualidad proyectada de ser especial. Podemos ver una demostración de este estilo en la naturaleza cuando contemplamos al ave que se eleva sobre la línea costera, posicionándose para aprovechar sin esfuerzo las brisas del océano. Sus alas apenas se mueven, solo se ajustan al viento mediante movimientos sutiles. De esta manera, puede permanecer allí sin cansarse durante largos periodos de tiempo. Pregunta: ¿pero no se perdería uno importantes observaciones o experiencias? Respuesta: una vez más, palabras como importantes y valiosas indican que se ha introducido una valoración sin selección y todo tiene el mismo valor, porque la fuente es interna y es consecuencia de la propia existencia innata. Todo es igualmente perfecto y la belleza y perfección intrínsecas de todo cuanto existe irradia sin esfuerzo. Cuando uno se niega a proyectar valores, todo tiene el mismo valor por virtud de su existencia y el emerger de la creación mediante la cual la forma es una expresión de la ausencia de forma, que es innata a la unidad. La percepción se enfoca en la singularidad lineal y en las diferencias y por lo tanto en la separación. El ser es omnicluyente. El ego, al proyectar un valor supuesto, solo ve la belleza selectivamente, basándola en expectativas estéticas que están al servicio de la linealidad, sin intervención, valoración y distinción. La belleza intrínseca de todo cuanto existe irradia como cualidad innata de la existencia misma.
En la vida cotidiana, esta observación tiende a quedar oscurecida debido a la abrumadora cantidad de estímulos. Uno de los propósitos del arte es seleccionar casi cualquier asunto particular para enfocarse en él y dejarlo parado o detenido, de modo que su belleza y perfección destacan como expresión de lo que ello es. Este proceso revela la presencia de la esencia detrás de la forma. El amor también tiene una característica y lo familiar queda imbuido en el valor porque ya se ha comprobado su valía interna. Mediante este proceso, las cosas familiares llegan a ser queridas y atesoradas, aunque solo se trate de un par de zapatillas viejas. Para el ser, todo es querido, no porque sea mío, sino porque es. Pregunta. ¿El método que describes equivale a eclipsar y excluir el filo experimentador del ego como foco predominante del interés y de la energía psíquica? Respuesta. Su función puede ser pasada por alto y de esta manera su proceso de corrección o de modificación deja de valorarse aquello que se devalúa. Tiende a desaparecer. La capacidad de darse cuenta, awareness, es una cualidad de la conciencia consciousness, misma que no se ve afectada por la carga de tener que hacer algo, simplemente es. Y por virtud de su capacidad innata, aprende la esencia directamente. La presencia de la divinidad como ser no requiere esfuerzo, conoce como una cualidad de su identidad y por lo tanto no hay necesidad de procesar una relación entre esto y eso, o entre un yo y un ello. La realidad que se revela mediante la renuncia de la identificación con el filo experimentador procesador del ego no puede describirse fácilmente con palabras. La conciencia, awareness, subjetiva de la existencia es un conocimiento primario, a priori e intocado que está más allá del lenguaje. Su fuente es el ser y no como cree el ego, el aspecto experimentador del yo. ¿Alguien gusta continuar o continuar? Si quieren yo continúo. Gracias. Ya, gracias. Entonces, en realidad no hay filo ni hay navaja. Respuesta. Esta analogía tiene valor pragmático hasta que deja de ser útil. Es como tener una barca para cruzar un río, pero que no tiene otra función. Esto es común a todas las prácticas y técnicas espirituales. En la presencia de la divinidad, las prácticas espirituales dejan de tener sentido, del mismo modo en que una vez que se ha cruzado a la otra orilla, se dejan de utilizar los remos. Como todos los términos descriptivos, el filo desaparece en la nueva linealidad de la unidad del ser, divinidad. No hay un yo personal que sea testigo de la realidad última, porque el conocedor y lo conocido se disuelven en la identidad. El término filo denota la interfaz de la cualidad procesador-experimentador, que establece una separación artificial. Otra descripción que también puede parecer ambigua es decir que todo ya es por virtud de su propia realidad existente, de su propio reflejo. Pregunta. Entonces, ¿la contemplación facilita que se pueda discernir entre esencia y percepción? Respuesta. La contemplación permite que el proceso se convierta en la consecuencia de la contextualización,
más que del enfoque. El proceso es más acorde con lo efímero. En la práctica, este desenfoque es consecuencia de la intención. Es no manipulativo. Las técnicas espirituales maduran con la reflexión y después se realizan sin esfuerzo, como una segunda naturaleza. Son fáciles y naturales. No son algo nuevo que se ha de adquirir o dominar, sino una tendencia natural y una capacidad de la conciencia, consciousness, como capacidad de darse cuenta, awareness, e identidad con la capacidad de conocer del ser. El ser es el maestro interno, cuyas cualidades solo tienen que ser captadas y apreciadas. Pregunta. Las preguntas salidas del ego surgen como indagaciones y pensamientos específicos. El ser se expresa más como inclinaciones sutiles que en realidad no son verbales ni explícitas. Respuesta. El ego no sabría qué preguntas plantear, puesto que sus valores y su estilo de acumular información operan a través de otros mecanismos. Puede verse que las verdaderas preguntas surgen espontáneamente. Es como si las respuestas ya estuvieran presentes, pero desean una declaración definitiva para reforzar la clarificación. Ello es consecuencia de que el proceso de despliegue se topa con dudas. El proceso también es como el reconocimiento formal de eso que ya es conocido, pero que no ha sido enunciado. A cierto nivel, todo el mundo ya sabe qué es. Entonces, el ego discute los detalles de la definición, pero esta treta no engaña al ser. Todas las falsas identificaciones pueden abandonarse en un instante mediante la buena voluntad de rendir todos los productos de la mente a Dios. La iluminación es la consecuencia de un gran cambio en el contenido y la identificación. El enfoque en el experimentador es como una pantalla que vela la realidad y cae por su propio peso cuando se le retiran los apoyos. Esto es consecuencia de rendir la voluntad a Dios. El sentido de realidad del yo solo se debe a la presencia subyacente del ser. Pregunta. El lenguaje sirve para comunicar información. Cuando se emplea en el ámbito espiritual, finalmente se llega a un punto muerto que resulta frustrante. La mente quiere seguir con su proceso mental. Respuesta. El lenguaje transmite significados por su especificidad y linealidad, pero también conlleva implicaciones y referencias no verbales que constituyen su cualidad subjetiva. Así, finalmente, una enseñanza se convierte en no verbal y se transmite a través del campo no lineal de ese nivel de conciencia donde el conocimiento es intrínseco al campo mismo. Ese es el valor de la presencia de un maestro, cuyo campo de energía actúa como un catalizador.
el elevado campo de energía del ser ya está presente en el estudiante. No tiene que ser adquirido, sino solo activado. Y esto es consecuencia de un potencial kármico positivo. Muchas gracias, Tere. Gracias a todos. Pues terminamos aquí la lectura del capítulo 7, el filo de la navaja, y pasamos a los comentarios y compartir nuestras dudas y preguntas.